Ya, Katy, entonces ahorita. Buenas noches, nosotros somos del grupo número 4. Somos estudiantes de la Universidad de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Estamos aquí con compañía de la docente Luisa Gutiérrez, la cual nos va a ayudar con una pequeña entrevista sobre el tema de las perspectivas ante las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares desde las evaluaciones pedagógicas, ambientes y ambientes inclusivos. A continuación le doy la palabra a la profe Lu. Bueno, hola, ¿cómo están chicas? Buenas noches, qué gusto. Gracias por buscarme, por así decirlo, Michelle. Bueno, soy Luisa Gutiérrez, soy docente en educación, soy pedagoga infantil y tengo una maestría en educación. Y qué gusto poderles ayudar hoy con su entrevista. Muchas gracias, profe Lu. ¿Nos podría, por favor, hablar un poquito sobre su trayectoria en el ámbito de la educación? Bueno, a ver, les cuento chicas, como les dije, mi título es de pedagogía infantil. Me gradué hace 10 años y hace 10 años he tenido la oportunidad de trabajar en colegios desde el área particular. Los colegios en los que he trabajado siempre han sido colegios que infunden o tienen la filosofía del mundo IB. Tal vez ustedes conocen un poquito sobre esta filosofía donde trabajamos con niños que buscan ser ciudadanos del mundo a través de cumplimiento de algunos atributos. He tenido la oportunidad de trabajar siempre con grados de básica, cuarto y quinto de básica, una experiencia hermosa porque es una edad intermedia de los niños, donde todavía predomina mucho la inocencia y la dependencia del adulto, pero también están madurando, ya están generando esos pasitos para hacerse cada vez más autónomos. Hace un año saqué mi maestría en educación con enfoque en las TICs. Fue muy útil porque ustedes saben, venimos atravesando un proceso de pandemia donde vimos que la tecnología y esto que estamos haciendo justamente ahora es un acercamiento que tenemos a las personas y en este caso, pues a nuestros pequeños, poderlos enfocar y darles herramientas digitales para que su aprendizaje se pueda potencializar cada vez más. ¿Qué más les cuento? Bueno, actualmente trabajo en el Colegio Rudolf Steiner, ya casi 5 años. He trabajado con cuarto de básica y eso ha sido mi experiencia hasta el momento. Listo, muchas gracias. A continuación vamos a empezar con la entrevista. La entrevista va a constar de 6 preguntas, la cual la vamos a realizar cada estudiante una pregunta, a la cual espero pues pueda ayudarnos usted con las respuestas. A Claro continuación, que sí. mi compañera con la primera pregunta. Buenas noches, estimada docente. Muchas gracias por brindarnos esta oportunidad. Bueno, según su punto de vista, ¿considera usted que las adaptaciones curriculares son beneficiosas para los infantes? Sí, no, ¿y por qué? Bueno, gracias Valeria por esa pregunta muy valiosa. Bueno, cuando nos enfrentamos a un salón de clase, a un aula, ya tenemos que tener adaptaciones curriculares porque sí o sí tenemos un mundo diverso. Tenemos una cantidad de niños y no necesariamente porque tengan una necesidad educativa especial hay que hacer adaptaciones, sino que tenemos niños que tienen diferentes formas de pensar y diferentes formas de aprender. Capaz ustedes también ya han trabajado un poquito lo que tiene que ver con los estilos de aprendizaje y el estilo de aprendizaje de un niño ya nos hace que podamos pensar en una posible adaptación, ¿no? El niño que es visual no va a aprender igual que el niño que es auditivo o el niño que es sensorial. Entonces, las adaptaciones curriculares por necesidades educativas son vitales dentro de un aula de clase. Ahora, ¿quién tiene que estar preparado para la necesidad educativa? El docente. Más que el niño es el docente, porque es quien va a marcar la ruta, quien va a marcar la pauta para que ocurra el aprendizaje dentro de la clase. Entonces, completamente sí. Muchas gracias, muy interesante su respuesta. Gracias, Valeria. Buenas noches, estimada magíster. Continuando con la entrevista, la siguiente pregunta es, en el transcurso de su carrera profesional, ¿usted ha aplicado algún tipo de adaptación curricular? Sí, ¿cuál o no? ¿Por qué? Ya, gracias, Catherine. Sí, bueno, cuando te enfrentas ya al mundo laboral, te encuentras con muchos niños con diferentes tipos de necesidades educativas. La principal, la que más encontramos son niños con hiperactividad. Esa es la más común. Sí, actualmente en un aula de clase tenemos muchos niños con hiperactividad, entonces hay que hacer adaptaciones. A veces pensamos que porque el niño tiene una discapacidad física o porque tiene una necesidad física, entonces no hay que hacer una adaptación.
pero siempre tenemos niños que son hiperactivos. ¿Qué hacer con esos niños hiperactivos? Son los niños que requieren más de nuestra atención porque a través de su estilo y su forma de ser nos están marcando muchas pautas para nosotros poder empezar a trabajar. Actualmente, en mi grado cuento con un niño que tiene una discapacidad auditiva, tiene un implante coclear, ¿sí? Y esto hace que él pueda escuchar. Entonces, él está en un proceso de adquisición del lenguaje. Ha llevado un proceso evolutivo súper interesante realmente, porque es realmente aprender y entender cómo él se sorprende por cada palabra nueva que va adquiriendo su lenguaje. ¿Sí? Entonces hay que hacer adaptaciones con él. ¿Qué tipo de adaptaciones? Por ejemplo, siempre mirarlo a la cara, siempre poner. Sabemos de que su desarrollo del lenguaje, una parte de lengua y literatura, no va a ser igual a la de los demás niños, porque para él le va a costar un poco más, está adquiriendo el lenguaje, se está enriqueciendo en esta parte. Siempre tiene que tener instrucciones que están copiadas en la pizarra para que las pueda ver y las pueda asociar, ¿sí? Las palabras que son desconocidas para él es muy importante, por ejemplo, escribirlas para que las pueda replicar y de esta forma vaya fortaleciendo su vocabulario. Muchísimas gracias, Magíster. Con gusto, Catherine. ¿Quién sigue? La voy a hacer yo. A ver, al Sí, momento pero de... me fui yo. al- Dale, cuéntame, Michelle. A ver, al momento de realizar las adaptaciones curriculares y planificar las actividades considerando el diagnóstico del menor, ¿se le ha presentado alguna dificultad al momento de realizar las mismas? Claro, la principal dificultad es la negativa del adulto, ¿cierto? Como profesores, cuando estamos en el campo docente, nos negamos muchas veces a entender de que tenemos niños diversos en la clase y saber que tenemos que modificar una planificación, una ruptura. ¿Sí? Entonces, la principal dificultad es el docente, es el adulto. Y no solamente el profesor que pasa más tiempo con ellos, sino todos los profesores. Porque siempre caemos en es que él no entiende, es que él no puede, es que él no hace, es que él no sigue la instrucción, ¿no es cierto? Y no estamos considerando de que ese niño está necesitando una adaptación, si tipo 1, 2, 3, depende del grado que tenga de adaptación que haya que hacerle al pequeño. Entonces, la principal dificultad es que el adulto pueda pensar y entender de ese niño, porque nuestro objetivo como tal es que el niño logre aprender, ¿cierto? Con unos logros, unos objetivos de pronto al nivel de los demás o un poco minimizados, pero que logre generar el aprendizaje. Entonces, creo que es el principal obstáculo. Otro obstáculo que puede haber en ese proceso, en esas adaptaciones, también es un poco lo que tiene que ver con la estructura de las instituciones, que no siempre está adecuada o está acorde a la necesidad educativa del estudiante. ¿Sí? El acercamiento que tengamos con las familias también, ¿sí? La familia tiene que ser muy consciente de la necesidad educativa de su hijo y poder de esa forma hacer una trilogía, ¿sí? Entre profesor, estudiante y padre de familia o representante del niño. Entonces, esas son algunas de las dificultades. No es imposible, pero sí es algo que hay que trabajar. Muchas gracias, profe. Es muy cierto lo Con que usted gusto. dice, que juega el rol del padre de familia, los docentes y la institución. Esa triangulación es súper importante. Correcto. Bueno, a Y continuación, otra pregunta. ¿Usted considera que las adaptaciones curriculares incluyen o excluyen a los infantes? la adaptación curricular busca incluir al estudiante dentro del proceso educativo. Esa es su finalidad, ¿cierto? Que se logre incluir dentro del proceso académico escolar y también que el niño o la niña logre alcanzar metas que tiene que alcanzar este pequeño en los diferentes años que tiene. Muchas veces pasa que los docentes nos frustramos porque decimos, es que, bueno, supongamos un niño que tenga un 6 bajo, ¿no? Es que él no puede, no alcanza, no va a lograr hacer lo que hacen los demás. En efecto, no lo va a lograr,
¿sí? Por su condición. Pero lo que hacemos a través de la adaptación curricular es que ese niño logre, aunque sea el estándar mínimo, y tenga las herramientas básicas para poder pasar al siguiente año y de esta forma tener todo su edad para poder desenvolverse en la vida. ¿Mm? Listo. Buenas noches, profe. Mi pregunta es, según su criterio personal, ¿qué nivel de concreción curricular considera es más importante? ¿Y qué se debería utilizar para lograr un adecuado desarrollo en los niños con necesidades especiales? Perdón. Con necesidades educativas. Ok, Perdón. gracias Alejandra. Bueno, como ustedes saben, chicas, hay 3 niveles de concreción, ¿cierto? Que son los que se manejan. Los 3 son vitales, pero van a depender mucho de la necesidad educativa que tenga el niño, ¿ya? ¿Cuál puede ser de pronto la más, pienso yo, compleja y de pronto con la que más nos cuesta trabajar? Es con la curricular. Hacer la adaptación curricular, ¿cierto? Bajar el nivel o modificar ese nivel que tienen que tener los niños para poder hacer la adaptación, creo que es lo más complejo. Lo demás ya tiene que ver un poco con la estructura de la institución, ¿cierto? Con el entorno como tal de los espacios que pueden ser, por último, adaptados o moldeados a la necesidad del niño. Considero de que la más compleja puede ser la que es a nivel curricular, ¿sí? Que el docente logre em, bajar un poco esos niveles de logro, esos objetivos que tiene que alcanzar el niño, ¿sí? A partir de esto pueda establecer o pueda generar esa planificación que tiene que desarrollar con los niños. Muchísimas gracias, profe, por ayudarnos. Y le voy a hacer una última pregunta. Bueno, en vista de toda la Claro, Esther. información que nos acaba de comentar, me parece súper importante esta última pregunta que dice así. ¿Cree usted que es correcto y beneficioso que los infantes con necesidades educativas especiales en un grado de dificultad muy alta asistan a escuelas ordinarias o comúnmente regulares, como las llamamos? Con un grado con una necesidad educativa en un nivel muy alto, me dicen, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué Digamos, necesidad? un autismo en un grado 2, grado 3. Bueno, a ver, son varias cosas y son 2 puntos muy importantes, a mi parecer. Si hablamos de una adaptación curricular es porque ese niño puede estar en cualquier tipo de institución con la adaptación necesaria, ¿sí? Con la adaptación ideal, el niño podría asistir a cualquier tipo de institución, excepto que sea ya una necesidad educativa muy grave, como un niño, por ejemplo, con ya parámetros de esquizofrenia, ¿sí? Que ya va a ser un poco más complicado. Pero en otro tipo de necesidades educación, pongámonos en el papel o en el perfil de que es una familia que no tiene los recursos para estar en una institución para niños con necesidades educativas específicas, ¿sí? Y no tengan los recursos, la forma de que ese niño acuda. Si la escuela, como tú lo decías, de carácter público, una escuela, digamos, estandarizada, ordinaria, no le presta la adaptación curricular, quiere decir que ese niño va a tener negado el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque no hay una adaptación curricular específica para esa necesidad, ¿ya? Entonces yo pienso que justamente el objetivo de la adaptación curricular y nosotros como docentes y ustedes que se están formando como docentes es formarnos en esa mentalidad de que todos tienen derecho a la educación sin importar el tipo de escuela a la que acudan, a menos que ya sea una necesidad educativa muy grave, ¿cierto? Que ya el niño no pueda ser sujeto de inclusión dentro de las aulas. Sí, caso contrario, pienso yo que cualquier escuela debería de tener la capacidad de poder adaptar a la necesidad del estudiante. Claro, precisamente justa esa es la duda que como docentes que nos estamos formando, todos los niños tienen que tener esa educación, obviamente, pero cuando se comienza a poner esa dificultad más alta, en un nivel más alto, obviamente va a tener muchas más complicaciones que como docentes también creo yo que se nos sale de las manos.
para el pequeño diciéndole, sí, es verdad, necesita una institución en la que le puedan ayudar específicamente a su necesidad educativa. Claro, Bueno, justamente, perdón que te interrumpa, Stephanie. En este tema, la idea aquí más bien sería buscar que las instituciones educativas cuenten con docentes formados en el cambio, en la diferencia y en la necesidad. Si tenemos un equipo de docentes dentro de una institución formados para aceptar esa diferencia y para trabajar con la diferencia, va a ser mucho más fácil hacer una adaptación, así sea un grado más elevado en sentido de cualquier necesidad educativa especial. ¿Sí? Tenemos un sistema educativo que tiene todavía rasgos muy antiguos y esos rasgos muy antiguos tienen una negativa total a cambiar lo que venimos haciendo durante toda la... va a tener el mismo resultado. ¿Sí? Entonces aquí más bien ustedes que están ya formándose, ¿en qué semestre están? en séptimo semestre. En séptimo. ¿Les falta 2 semestres o 9 aquí? Sí. Ya, están a 2 semestres de salir y enfrentarse de lo que es el mundo profesional y lo que es el campo laboral, el campo docente. Entonces, la invitación es más bien que ustedes sean parte de ese cambio. Sean profes incluyentes. Trabajar el doble, porque cuando tenemos un niño con necesidad educativa, trabajamos el doble, ¿sí? Pero en pro de que ese niño se le garantice ese derecho a la educación, ¿sí? Y sobre todo que ese niño se sienta todo el tiempo incluido dentro de la sociedad. Si nosotros en la escuela hacemos a ese niño parte de la escuela, parte de su clase, es un niño que socialmente va a estar incluido, ¿sí? Entonces vamos trabajando por cambiar ese chip. Muchísimas gracias, en verdad ha sido una entrevista que nos ha llenado de muchas cosas, tantos sentimientos, mucha información que como docentes yo creo que la vamos a aplicar muy bien a un futuro. Con mucho gusto, chicas. Realmente, bueno, no sé si tenga más preguntas. ¿No? Con Cuéntenme eso si tienen hemos alguna otra terminado. pregunta. Con todo gusto, desde lo que les puedo ayudar. No, más bien la invitación es de que se enamoren de esta carrera. Es una carrera hermosa. Ser profe es una experiencia hermosa donde todos los días ustedes aprenden y donde ustedes no son profes, sino que son un estudiante más dentro de la clase. Aprenden esos chiquitos, están a 2 semestres de graduarse, algunos ya ejercen seguramente, en el caso de Michelle, está con nosotros, y realmente es una experiencia maravillosa. Enamórense mucho de la carrera porque ser profe más que una profesión es una vocación. Muy cierto, y más bien le agradecemos muchísimo por su tiempo, su respuesta, su información muy valiosa que para nosotras va a ser, como le digo, muy importante aplicarlo a un futuro. Con todo gusto, chicas, cuando necesiten con mucho gusto la orden, Michelle tiene mi número de contacto y ahí en lo que les puedo ayudar, encantada. Muchísimas gracias Y y bueno, profe Lu, con esto sí, muchísimas gracias. Con todo Sí, gusto, muchas chicas. gracias por todo. Fue una entrevista, como siempre, muy enriquecedora. Con todo gusto, Michelle, chicas, cuídense muchísimo, que tengan una linda... Y cualquier cosa en la que les pueda ayudar va a ser con todo el gusto. Muchas gracias, profe Lu. Tenga bonita noche. Gracias. Cuídense, una linda noche para todas. Un abracito. gracias, Chao. igualmente, Bye, buenas bye. noches. Chao.